Estamos de vuelta en Epachamo. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Es importante poder agradecerle a todos ustedes por esa compañía que nos hacen semana a semana a través de nuestro programa. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a toda esa gente hermosa de Colombia, sobre todo aquellos que están formando parte de la organización del recibimiento del Papa Francisco a ese hermoso país. Las ciudades de Medellín, Bogotá, Cartagena de Indias, entre otras, van a ser partícipes de esta experiencia espiritual y con ello queremos desde ahora acá en Epachamo hacernos solidarios a través de la oración. Quiero también aprovechar para saludar a todas las gentes que nos sintonizan acá en Venezuela, en muchos rincones de nuestro país. Es sabroso poder acercarme a las redes sociales y poder ver cómo gente, abuelas, gente joven, niños, nos saludan y nos visitan a través de nuestras distintas redes. Pero bien, con esto, con este preámbulo, quiero pues justamente aprovechar también la oportunidad para darle la bienvenida a las personas que desde el llamado que Dios les hace buscan responder coherente y conscientemente al Señor. Jóvenes que sin ser de ningún lugar lejano de la realidad, sino gente con los pies bien puestos sobre la tierra, han querido, a través de un discernimiento particular, decirle sí al Señor. Es por eso que quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio al Angelo De Simone, quien en su etapa de formación religiosa ha estado y sigue aspirando al sacerdocio. Angelo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Padre. Es un placer tenerte con nosotros, sobre todo porque nos vas a nutrir con tu particular historia. Es una historia de cambios, es una historia de crecimiento. Yo me identifico particularmente también porque en mi historia particular, yo fui religioso, luego fui diocesano, viví muchas experiencias de crecimiento particular. Pero quiero que seas tú el que nos converses para que nos ubiques a nosotros, a todos los televidentes sobre tu historia. Eres un joven caraqueño de 25 años. Exactamente. ¿Ok? Y estás actualmente dentro de la etapa de formación en la Arquidiócesis de Caracas, pero previo a ello fuiste operario diocesano y estuviste viviendo experiencias de formación en Venezuela y en México, y previo a ello también un toque en los Estados Unidos. Pero quiero que nos cuentes tú, ¿cómo ha sido tu historia? ¿Dónde nace tu vocación? Bueno, mi vocación es bastante particular porque nací en una familia católica, una familia cursillista y sobre todo muy apoyados por los operarios diocesanos, ¿no? Son una familia de ¿cuántos hermanos? Vi por ahí por Instagram que despediste hace poco a uno que se fue a México, ¿cierto? Sí, Okay. Era un Throwback Thursday que estaba haciendo porque mi hermano se fue hace 3 años a México. Okay. Somos 2 hermanos de una familia caraqueña de la California Norte y que sin duda alguna siempre tuvimos una formación católica y espiritual bastante peculiar, ¿no? Por el tema del movimiento de cursillo de cristiandad, por el tema también de lo que serían los salesianos por parte de mi abuela, y siempre nos mantuvimos muy cercanos a la iglesia. Y yo cuando veía al sacerdote, mi mamá me recuerda que yo consagraba con galletas María y me ponía a hacer pequeñas misas en la casa, ¿no? En tu casa. Pero siempre tuve una cierta inquietud acerca del sacerdocio, la figura del sacerdote, de cómo podía impactar en la gente de una forma particular y cómo podía generar ciertas respuestas positivas en la vida de cada una de las personas y de las historias que Dios nos pone en el camino, la historia de salvación. Entonces, por lo menos en mi caso particular, yo estuve con el padre Carlos Vítolo en dirección espiritual, estuvimos discerniendo mientras yo estaba en el bachillerato en 4º año y llegamos a la conclusión luego poder ingresar a la Universidad Central de Venezuela a estudiar farmacia. Estudié 3 años de farmacia en la Universidad Central y luego en varios procesos específicamente me llama la atención porque fue en el ENAJO de Valencia que tuve una llamada bastante especial cuando el cardenal Jorge Urosa hizo que los jóvenes se pusieran de pie, es lo que sentía en el llamado vocacional, ¿no? Desde ahí me empezó a escuchar la llamada de Dios, ese mensaje que estaba latente desde niño, pero que sin duda alguna iba creciendo y se estaba fortaleciendo a través de las direcciones espirituales y el asesoramiento que tenía con el padre Carlos. Luego, más adelante, ya tomé la decisión. Ya cuando tenía toda mi vida hecha, tenía proyectos de irme al África con estos Médicos Sin Fronteras, pero sin duda alguna había algo que me faltaba, ¿no? Yo sentía que había algo que en mi corazón faltaba y que necesitaba completarlo. Y sin duda alguna era la llamada vocacional.
Me decidí darle el sí al Señor en septiembre de año 2012, cuando estaba en el tercer año de farmacia, y entré con la Hermandad de Sacerdotes Operarios. Empecé ahí mi filosofado aquí en el Marqués y después empecé ciertos procesos de crecimiento, tanto en las lenguas, porque me gustan mucho los idiomas, porque mi familia es italiana, entonces siempre he estado muy ligado a las cuestiones de los idiomas, aprender un poco más. Y ellos tuvieron la iniciativa de mandarme a Washington a estudiar en Lado International College para que yo tuviese un poquito más de nivel en el inglés, para tratar de sacar el TOEFL, en el futuro poder estudiar en una universidad americana. Y más adelante, eso duró 3 meses, seguí mis estudios de filosofía, de tercero de filosofía, hasta completar la teología en México, hacer el primer año de teología. Y luego tomé la decisión de que en mi carisma iba más orientado a la vida diocesana, y por eso hice un cambio a la Arquidiócesis de Caracas para continuar mi formación en el Seminario Santa Rosa de Lima. La farmacia la congelaste y evidentemente por el tiempo ya lo perdiste, ¿cierto? No, bueno, todavía estoy a tiempo de poder retomarla, ¿no? ¿Y lo piensas hacer? Bueno, eso está en decisiones porque ya cuando uno está en el seminario, claro, la voluntad de Dios es a través de los formadores, ¿no? Cierto, cierto. ¿Qué fue lo que más te dolió si podemos hablar de dolor, cuando tuviste que tomar la decisión de ingresar a la formación a través de la comunidad de los operarios? ¿Qué fue quizás lo que más te dolió dejar? Yo creo que la compañía de los amigos, el tema de las fiestas, el tema de compartir y tener un poquito más de libertad, ¿no? En el seminario hablamos de libertad responsable, pero como joven yo quería hacer distintas cosas, quería salir, quería estar de noche afuera, también el tema familiar. Porque una de las primeras cosas que a mí me pegó en el seminario fue el tema de la soledad. La soledad de estar en un lugar que no conocía a nadie, que tenía restricciones, tenía horario de dormido, tenía que pararme a ciertas horas y no estaba acostumbrado a nada de eso. Entonces, digamos que el tema de los amigos y de la familia fue uno de los principales motivos que me hizo causar un poco de dolor, ¿no? Al momento de entrar al seminario. Me hablabas antes de entrar al seminario, me hablabas de un proceso de discernimiento, de encuentro, asesorado por un sacerdote. Mi pregunta ahora, un poco más delicada, aunque parece fácil, pero en el fondo es muy delicada. Previo a este discernimiento, me atrevo a preguntarte ahora con tu tiempo ya casi por culminar, porque quizás te queden 2 o 3 años para culminar, ¿por qué quieres ser sacerdote? Mi vocación al sacerdocio nace del servicio. Tuve una experiencia bastante especial con el Comedor de la Esperanza de la Parroquia María Madre de la Iglesia, que fuimos a entregar comidas en la calle. Y en una de esas entregas de comida se me acercó un señor y empezamos a hablar acerca de mi vida, empezamos a hablar acerca de lo que estaba estudiando. Y él me platicaba que a veces más que médicos del cuerpo se necesitan médicos del alma. Médicos que acompañen a las personas en sus sufrimientos, en sus necesidades, que los acompañen espiritualmente. Y eso me resonó muchísimo en mi mente y nació una vocación a la caridad, una vocación al amor, ¿no? Como decía la Madre Teresa, estamos llamados al amor y sobre todo a la santidad. Entonces, que a pesar de que la santidad se puede ejercer en varias vocaciones, yo creo que la vocación a la que Dios me llamó fue una vocación de servicio, ¿no? De la necesidad de que a veces no hay sacerdotes para confesar, que no hay sacerdotes para celebrar la Santa Eucaristía, sacerdotes que se integren con los jóvenes, que los acompañen. Por eso fue mi primer llamado a la hermandad, de la necesidad que vi que los jóvenes requerían un apoyo especial para poder realizarse. Entonces la hermandad me ofrecía eso y por eso tuve cierta cercanía con la formación y sobre todo la juventud. Hay una pregunta que te quiero hacer, pero la voy a realizar en la próxima parte, que tiene que ver con lo del servicio. Pero bueno, lo vamos a hacer al terminar con este corte. Tenemos a Angelo de Simone con nosotros acá. Ya volvemos con más de Pachamón y se les ocurra hacer zapping. Es Pachamo con el padre Quique.